Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así: determine los ángulos directores coordenados de la fuerza. En la serie pasada de ejercicios que habíamos analizado, solo habíamos analizado una fuerza en segunda dimensión, o sea, solamente en componentes X y en Y. Esta vez les mostraré una serie de ejercicios que una fuerza actuará en el plano tridimensional y tenemos que analizar los ángulos, tal vez la magnitud o la magnitud de una fuerza resultante o la magnitud de una fuerza 1 o la sumatoria de las fuerzas, dependiendo de qué ejercicio nos vaya pidiendo conforme vaya realizando la serie de ejercicios. Por ejemplo, aquí solamente en la dimensión 2D sabemos que si tenemos un vector fuerza, podemos descomponerlo en componentes X y en componentes Y. Ahora, como está en tercera dimensión, esta fuerza tendrá componentes en X, en Y y en Z. Z será nuestra nueva coordenada. Ahora, solamente nos piden que hallemos los ángulos directores de las coordenadas de la fuerza. ¿Qué son los ángulos coordenados? Los ángulos directores coordenados son los ángulos que tiene del origen de las X al vector indicado, el origen de las Y al vector indicado y del origen de las Z al vector indicado. Es el vector son los ángulos que forman de este plano recto a el vector dado. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para entenderlo un poco mejor. Tenemos aquí nuestra fuerza en X, nuestro plano en X y nuestro plano en Y. Este será nuestro plano en Z y este será nuestro plano en menos Z. Ok, entonces vamos a marcar nuestra fuerza de color rojo. Sale del origen y está abajo de las X. Aquí lo marcamos. Ok, entonces vamos a marcar de otro color esta componente rectangular de X y Y que nos indica el autor que este vector tiene las coordenadas positivas en X y en Y. Ok, entonces vamos a marcarlo. Ok, entonces nos dice que parte de aquí a un vector. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Vamos a ponerlo de aquí para acá. Así está bien. Y este bajaría para abajo. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a borrar solamente un poco para no confundirnos. Ok, así está mejor. Ahora vamos a seguir marcando nuestras líneas. Ok, ya tenemos. Vamos a marcar ahora con lápiz que aquí es nuestro eje X, nuestro eje menos Z y nuestro eje Y positivo. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Vamos a poner la otra línea. Siempre nos va a marcar el autor esta línea. Ok, esta línea para no confundirnos. Que de esta línea, de esta componente rectangular, podríamos decirlo como si fuera un vector fuerza de X y Y, como si solamente estuviéramos analizando la fuerza en segunda dimensión. Entonces esta sería su hipotenusa y esas serían las coordenadas en X y en Y. Ok, entonces vamos a marcar esto como si fuera nuestra hipotenusa de la fuerza de X y en Y. Ok, entonces vamos a seguir con este ejercicio. Entonces nos dice que de esta hipotenusa al eje Y es 45 grados. Ok, y del vector que tenemos que encontrar, de la fuerza que tenemos que encontrar el ángulo director. Ahora, tiene un ángulo de 30 grados de la fuerza a nuestro otro vector. Aquí lo tenemos, 30 grados. La fuerza está dirigida en sentido correcto, o sea, en el sentido que tiene los ejes coordenados. Si esta flechita estuviera aquí de este lado, tendrían todos los lados inversos, o sea, sería el lado opuesto, el signo negativo. Por ejemplo, sería en Z positivo, en X negativo y en Y negativo. Todo lo positivo se volvería negativo y lo negativo positivo si el vector estuviera invertido. Ok, entonces
¿Cómo determinamos los ángulos directores coordenados de la fuerza? Con 4 sencillas fórmulas que tenemos aquí. Tenemos que descomponer esta fuerza en componentes rectangulares. Va a tener un componente rectangular en X, en Y y en menos Z. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos la componente, la fuerza? La componente en la fuerza en X. Entonces la componente en fuerza X va a ser igual, vamos a llamarlo así, a la fuerza en X, Y. Como X siempre es coseno, siempre X va a ser coseno del ángulo y Y va a ser igual a seno del ángulo en modo tradicional. Por lo tanto, primeramente está invertido. Entonces primero llega el ángulo está dirigido en el respecto al eje de las Y. Por lo tanto va a ser seno, o sea, se invierte. Por lo tanto X va a ser seno del ángulo que toca al vector, a nuestra hipotenusa. Aquí lo tenemos, siempre va a ser este ángulo el que toca a nuestra hipotenusa de nuestras primeras componentes, como si esta componente de mientras no existiera, solamente nos quedaría en Y y en X. Entonces vamos a llamarlo en este ángulo, ¿ok? ¿Y cómo determinamos la otra fuerza? Pues solamente con el opuesto, la fuerza en X y Y, coseno del ángulo, del mismo ángulo. Si este 45 estuviera del otro lado, entonces sí respetaríamos esto, sería fxy coseno del ángulo en X y Y es igual a f x y Y seno del ángulo. Tradicionalmente es así, para que no nos confundamos. Ok, entonces estas fuerzas las conocemos este ángulo y en teoría no conocemos este. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Entonces la fuerza en X y en Y va a ser igual a la fuerza que ya tenemos aquí. Esta es la fuerza. La fuerza va a ser igual a 75 libras. Aquí lo tenemos. Entonces esta fuerza va a ser esta sobre, podemos ponerlo como sobre coseno. Coseno del ángulo. Pero del otro ángulo, el ángulo que toca el vector que estamos analizando. Como este ángulo toca la hipotenusa, pues va a ser un ángulo, vamos a ponerle este ángulo, es un ángulo diferente, ¿ok? Entonces, ¿cómo determinamos la fuerza en Z? La fuerza en Z va a ser igual a la fuerza seno del ángulo, pero de nuestro ángulo que toca la hipotenusa, el ángulo que toca la hipotenusa de la fuerza. Entonces, con estas 4 sencillas fórmulas podemos determinar pues la dirección, ¿cómo podríamos decirlo? Las coordenadas rectangulares de X, Y y Z de esta fuerza. ¿Ok? Si se fijan, este inciso que tenemos aquí nos va a ayudar a determinar esta fuerza y Z pues obviamente saldría fácilmente con estas coordenadas. Ok, entonces primeramente que tenemos que hacer es determinar fxy. Entonces, ¿cómo determinamos fxy? Fxy va a ser igual a la fuerza, que es igual a 75 libras, coseno del ángulo que toca el vector que estamos analizando, coseno de 30. Esto en mi calculadora es 64.95. Newtons, bueno, son libras realmente. Ok, entonces la fuerza en Z, vamos a ponerla, va a ser igual a la fuerza que es 75 libras, seno de 30 del ángulo que lo está tocando. Ok, seno de 30. Eso en mi calculadora me daría 37.5. Ok,
¿ok? Entonces, como está dirigida en el eje Z negativo, por lo tanto es negativa, ¿ok? Vamos a ponerlo así, libras. ¿Ok? Cabe aclarar que originalmente en los libros de estática, esta expresión y esta expresión viene invertida. O sea, en la sumatoria de, para hallar la fuerza en X, aquí sería coseno, para hallar la fuerza en Y sería seno, para hallar la fuerza XY sería seno, y para hallar la fuerza en Z sería coseno. Pero ¿por qué los invertimos? Porque el ángulo está dirigido a lo largo del eje Y. Del eje Y. Si estuviera invertido en el lado del eje X, usaríamos el contexto original, el que les había dicho que era y aquí. Entonces vamos a borrar para que no se confundan. Más adelante vamos a ver este tema y lo voy a recalcar porque es muy importante saber esto, porque nos podemos perder y podemos tener el ejercicio mal si no conocemos estas sencillas fórmulas trigonométricas, y podemos estar mal si no las aprendemos. Ok, entonces, ¿cómo determinamos fx? Sabemos que fx, aquí lo tenemos, fx va a ser igual a fxy, que serán 64.95 seno del ángulo que toca esa hipotenusa, que sería 45. ¿Ok? Y la fuerza en Y va a ser igual a 64.95 coseno del ángulo que toca la hipotenusa. ¿Ok? Entonces esto nos va a dar en nuestra calculadora, esto nos va a dar que fx y fy van a tener un valor, aquí lo tenemos, un valor de 45.92, y igualmente para fy 45.92 libras. Ok, entonces ya conocemos las componentes rectangulares de, vamos a ponerlo así, de nuestra fuerza. Ok, solamente esta fuerza nos ayudó para determinar estas otras dos fuerzas. Por lo tanto, solamente usaríamos 4. Una nos ayudaría para resolver estas dos. Ok, entonces vamos a borrar nuestro eje cartesiano, que ya no nos sirve. Bueno, vamos a borrar mejor las fórmulas. Podemos usar ahorita el eje cartesiano. Ok, vamos a borrar todo esto. Disculpe. Entonces, ¿cómo llamo los ángulos directores? Bueno, si representamos esta fuerza, esta fuerza está representada escalarmente, o sea, solamente por un dígito. Si la representamos vectorialmente, nos quedaría que la fuerza en X sería 45.92 en Y, 45.92 en J y menos 37.5 en K, respectivamente. Esto es igual a esto, solamente este está en forma escalar y eso está en forma vectorial. ¿Y cómo pasamos de esto a esto y de esto a esto? Pues pasamos de esto a, como ya lo hicimos de aquí, a esto, y pasamos de esto a esto simplemente sacándole el teorema de Pitágoras, la magnitud, con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacerlo en nuestra calculadora para asegurarnos que estamos en lo correcto. Entonces 45.92 al cuadrado más 45.92 al cuadrado más, que sería menos, a la vez, menos 37.2 al cuadrado. Eso nos da, vamos a ponerlo aquí, lo voy a borrar, pero es 37.5. Eso nos da que esto, si lo ponemos vamos a ponerlo aquí, sería 45.92 al cuadrado más 45.2
.92 al cuadrado más, aquí lo ponemos menos 37.5 al cuadrado. Esto nos daría una magnitud de 74.99. Por lo tanto estamos en lo correcto, casi son 75. Tal vez nos sale este resultado porque por las decimales que tenemos aquí. Ok, entonces ¿cómo llamo los ángulos directores? Los ángulos directores se hacen con esta sencilla fórmula. Vamos a borrar aquí, ya no nos interesa esto. Ya tenemos aquí nuestras fuerzas, nuestra fuerza expresada vectorialmente y nuestra magnitud. Ok, entonces ¿cómo llamamos el ángulo? El ángulo director, como habíamos dicho, aquí va a haber un ángulo que está en Z, aquí va a haber un ángulo que va a estar en Y, que aquí lo tenemos aquí, y va a estar un ángulo que está en X, así. Estaría expresado en X, en menos Z y en Y. Ok, ¿cómo determinamos este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí? Muy sencillo, con esta fórmula. Entonces vamos a poner que alfa, que sería X, es igual al coseno de menos 1, coseno inverso, arco tangente, arco coseno de X, que sería Y, o la forma vectorial de en Y, que sería 45.92 sobre la magnitud. La magnitud sería 75 libras. Podemos poner 75 libras o lo que nos dio aquí. Es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, para determinar el ángulo en Y, sería beta. Esto es igual a coseno igualmente a la menos 1, pero ahora de Y, que es Y es 45.92. Ok. Sobre su magnitud, 75. No es un ángulo. Estoy confundiendo. Ok, no es un ángulo. Y tampoco es un ángulo aquí. 92. Y en gamma, que sería así, sería igual a coseno menos 1 de Z, que es igual a menos 37.5 sobre su magnitud. Entonces, si ponemos esto en nuestra calculadora, nos va a dar los resultados. Ok, vamos a ponerlos. Entonces, coseno inverso de 45, vamos a ponerlo aquí, 45.92 sobre su magnitud, sobre el teorema de Pitágoras. Esto nos da que alfa, aquí lo vamos a poner en color verde, es 52.24 grados. Lo mismo para este, pues es lo mismo, 52.24 grados. Y para Y y para Z, disculpe, sería igual a menos 37.5, lo cual sería 120 grados. Esos son los ángulos directores coordenados de nuestra fuerza. Ok, entonces el ejercicio solamente nos pide los ángulos directores y ya hemos concluido el ejercicio. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse, hasta la próxima.